Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, transmitiéndose en vivo todos los días martes desde las 16 horas hasta las 17 horas en el horario, en la franja de la tarde de la radio Casa de la Cultura, quienes nos transmiten a través del dial 940 AM, a través de la www.radiocce.com. También nos pueden encontrar en nuestro Facebook Live de stream de Frecuencia Subversa Radio, o si no, pueden escucharnos los días jueves a las 19 horas horario de Argentina, a las 6 de la tarde hora de Chile y a las 5 de la tarde hora ecuatoriana, a través de la plataforma www.laconquistadelpan.com.ar. Gracias a los y las compañeras de la plataforma de La Conquista del Pan, que nos acolitan con esa retransmisión para poder atravesar las fronteras y llegar a toda Latinoamérica. Nos acompaña David como todas las semanas en estos programas que hemos estado haciendo a manera de especiales desde el aislamiento y desde el distanciamiento social. Hemos podido gestionar una genial entrevista para el día de hoy, así que quédense con nosotros. Les vamos a anunciar así brevemente para quienes nos sintonizan desde temprano en el programa que el día de hoy tendremos una entrevista directamente con el músico subterráneo, independiente, autónomo y también con amplia conciencia social, política y de toda la sociedad que está sucediendo. El día de hoy tendremos como invitado especial a Igor Icaza, una persona que ha transitado por muchos años en la escena local y que también ha tenido la oportunidad de salir de afuera y que ha sido reconocido no solo por su participación dentro de la música extrema, sino por otros géneros, ¿no? Igor Icaza ha participado en bandas como Sally Mileto o su primera banda de death metal Ente, que también le hemos sonado bastante aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa, y después también ha participado en proyectos solistas. Es realmente necesario para todos los y las amantes de la buena música que chequen todos los proyectos y las iniciativas que Igor está impulsando, creando, construyendo y cultivando con el pasar de los años, ¿no? Entonces, con esto le damos la bienvenida primero a nuestro amigo David, que igual nos conversará un poquito sobre la situación actual. Recordemos que acabamos de atravesar el 1 de mayo, Día Internacional de los y las Trabajadoras, y por si fuera poco, el gobierno nacional ha anunciado recortes a la educación pública, algo que ha resultado un duro golpe para la universidad pública y también para el sector de la educación secundaria, que también se ve duramente afectada en esto. Con esto le doy la palabra a nuestro amigo, compañero David, para que nos converse un poquito de esto, también que nos hable un poco cómo te encuentras, cómo estás. David, te doy la palabra. Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola con todos y todas, amigos y amigas. Gracias por sintonizar una vez más a su programa Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Agradecemos su sintonía que nos brindan como todos los días martes aquí en su programa a través de Radio Casa de la Cultura y los diferentes medios como el Facebook Live o la retransmisión a través de la plataforma de la radio de La Conquista del Pan los días jueves. Y sí, pues aquí nos encontramos bien por ahora, tratando de evitar cualquier tipo de contagio posible. Bueno, la verdad estamos pasando momentos realmente muy complicados, muy delicados,
que no solamente corresponden al ámbito de la salud, sino que, como lo hemos mencionado en los programas anteriores, traen lamentablemente consigo efectos colaterales, como lo es en el campo laboral, y desde el viernes también tuvo otro efecto grave, malísimo, que golpea en este caso a la educación superior, específicamente con una noticia que fue como que una especie de balde de agua fría, especialmente para quienes conforman este conjunto, este universo de quienes son parte de las universidades, escuelas politécnicas y centros de educación superior. Y fíjense, justo en el 1 de mayo, el Día de los y las Trabajadoras, se da esta noticia, ¿no? Y bueno, lamentablemente lo que ha causado es mucha indignación, especialmente en mi caso, ¿no? Que debido a que yo estudié, pues pasé como 4 años y medio, casi 5, en la Universidad Central, y sé lo que es y significa la educación pública, y realmente recibir esta noticia es muy lamentable. Veamos qué es lo que pasa. Se han anunciado plantones incluso, pese a que estamos en este estado, pero realmente son las respuestas que se dan de forma inmediata ante estos tipos de gobiernos que solamente privilegian la parte económica y los intereses de grandes grupos, de grandes cámaras, que solamente promocionan o mencionan sus discursos de libre mercado y todo eso, ¿no? Bueno, lamentablemente yo siento mucha indignación sobre esto, la verdad. Bueno, ya tendremos la oportunidad aquí en Frecuencia Subversa para seguir profundizando este tema, que realmente resulta educado debido a que no solamente afecta a estudiantes y profesores, sino también a trabajadores del sector administrativo, por ejemplo, y a muchas personas más. Esta posible reducción, no posible, pues esta ya casi oficial reducción del presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas a los distintos centros de educación superior en el país. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Pero bueno, para este programa hemos preparado algo muy especial, como lo dijo Mateo ya en su intervención. Hoy vamos a contar con una persona, con un personaje de lujo en los micrófonos de Frecuencia Subversa. Se trata de alguien que ya es prácticamente una institución dentro de la música ecuatoriana, dentro de la música subterránea, que es el señor Igor Icaza. Alguien con un talento increíble dentro del mundo artístico, del mundo de la música, con distintas agrupaciones, reconocido por ser el integrante fundador de la banda legendaria que se mantiene activa hasta el momento, la banda Ente. Conocido también por ser parte del grupo de rock alternativo Sal y Mileto, fundamental, entre otras agrupaciones más, ¿no? Y bueno, así que el día de hoy estaremos con Igor Icaza abordando diferentes temas sobre el arte, sobre la música, sobre lo que está pasando
en esta coyuntura que tanto nos está aquejando. Y bueno, eso es lo que les hemos preparado para este programa, compas. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Así es, gracias David, tú ya lo has mencionado, es un verdadero gusto para nosotros y nosotras tener a Igor Icaza en los micrófonos de Frecuencia Subversa Radio por primera vez en los 5 años de transmisión ininterrumpida de este programa. Y de igual manera, no dejemos de mencionar que, si bien es cierto, es la primera vez que tenemos en espacio de entrevista a Igor, la música que Igor ha estado construyendo, tanto en Ente como Sally Mileto, como en su proyecto de solista, ha estado constantemente sonando en nuestro espacio desde que inició. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Sonando de fondo la canción Ángel de Sangre de la banda ya mencionada de death metal de Ente, en la cual participa Igor Icaza. Brutal sonido, brutal representante del género y dignamente reconocido a nivel local e internacional. Seguimos aquí en nuestro programa Frecuencia Subversa. Comentábamos que sí hemos escuchado los proyectos y las construcciones de Igor desde que inició nuestro programa, igual recordando que una vez casi nos cuesta cualquier multa por las imposiciones de la anterior Secretaría de Comunicación, en la que estaban atentos de caer a cualquier crítica que se le pueda hacer a los atropellos y a las corruptelas y demás actitudes viciadas que los gobiernos y las plataformas burocrático-estatales tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí reconocer también la música de Igor por tener ese carácter de siempre hablar directamente, sin estos tapujos ni complejos políticos, ni oportunismos. También eso es digno rescatar de las construcciones musicales y artísticas de Igor Icaza. Así que bueno, entonces en este momento vamos a dar paso a la entrevista con Igor Icaza aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y estamos ahora aquí en Frecuencia Subversa con un invitado muy especial. Estamos aquí con Igor Icaza. Igor, muchas gracias por tenerte aquí
en los micrófonos de Frecuencia Subversa. Hubiera sido un gusto tenerte en la cabina de la radio, pero bueno, lamentablemente por la situación sanitaria que estamos pasando es imposible. Sin embargo, tenemos ahora estas herramientas tecnológicas que nos permiten establecer estas comunicaciones. Igor, ¿cómo estás? Bien, bien, saludos David, saludos a, a su programa y a la gente que está pendiente de su programación. Estoy contento de poder compartir un ratito aquí pensamientos sobre lo que ocurre y tal vez también contar algunas de las cosas que vengo haciendo en esta cuarentena. Así es, gracias Igor nuevamente por darte un tiempo y estar aquí con Frecuencia Subversa. Y bueno, para quienes no te conozcan, no sé, dinos quién es Igor Icaza, los proyectos en los cuales ha participado principalmente, ¿no? Bueno, soy un músico ecuatoriano que está trabajando ya casi 30 años en los escenarios y también por la situación de haber iniciado una serie de bandas y ser parte de pocos músicos que nos hemos mantenido en los escenarios. He podido ver pues la transformación de esta escena rockera del Ecuador, y pues bueno, mis bandas principales son cronológicamente Ente desde el 91, que es una banda de death metal, y luego desde el 94 Salingueto, que es una banda de rock, fusión, progresivo. Luego he hecho colaboraciones con músicos de acá y de otros países, pero también he desarrollado proyectos como guitarrista, como proyecto electrónico Pleroma, también, bueno, soy baterista, también toco la guitarra, también canto, y también, aparte de otros proyectos, he desarrollado mi carrera solista desde hace más o menos unos 10 años. Entonces, contento de ser parte de esta camada de grupos y músicos que venimos desarrollando una trayectoria coherente también con el mensaje político libertario. Así es, gracias Igor por esas palabras. Bueno, tú topaste ahí algo interesante. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha ido evolucionando la escena o el movimiento rockero subterráneo aquí en el país después de todo lo que has vivido desde ese posicionamiento como artista especialmente? Bueno, hay muchas cosas, imagínate, son más de 25 años, que no se puede resumir mucho, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, lo que puedo decir es que esta escena del Ecuador tiene la fortaleza de haberse forjado sola. El hecho de que a inicios de los 90 no existían grupos grandes, en general grupos de afuera no venían, porque el país era ignorado absolutamente por productoras o agencias de conciertos. Nos dio la posibilidad de hacer una escena nosotros mismos y creer en nosotros y forjar, aunque precariamente, pero forjar un movimiento tanto de público como de músicos, que muy pocos nos sostenemos hasta ahora, pero en realidad es interesante que esa movida, esa semilla que comenzó al inicio de los 90 todavía siga y que haya dado tanta música en estas casi 3 décadas del país. Entonces, hoy por hoy creo que hay un montón de grupos que
han sobresalido, ya no solamente en Ecuador, sino que también hemos podido salir afuera, a Sudamérica, a Centroamérica, Norteamérica y Europa, ¿no? Entonces, creo que hablando básicamente de rock y metal, esta escena, este contenido, gracias a la autogestión, y eso es interesante porque eso vale más que tener los grandes conciertos y tener solo bandas de interpretación, no bandas que hagan su propia música, ¿no? Entonces eso ha servido mucho mantenerse y confiar en uno mismo. Chévere, o sea, importante, porque mucho se ha dicho que en este país es difícil vivir del arte, que hay que mendigar. ¿Tú qué piensas de aquello? O sea, que es más que todo ahora que a veces el arte también como que se ha institucionalizado desde las esferas de poder con el Ministerio de Cultura y todo eso. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Se puede o no vivir del arte? O sea, realmente esta pregunta y esta forma de ver al arte como que estamos, como que es solo entretenimiento y aparece por sí solo y está hecho por personas que tal vez aparecen mágicamente en los escenarios, es erróneo, ¿no? O sea, nosotros, los que nos dedicamos al trabajo de 100% en los escenarios, tenemos que prepararnos y eso es como cualquier trabajo en el mundo, es digno de respeto, y por supuesto se puede vivir del arte, se puede vivir como se puede vivir de cualquier otro trabajo. Entonces, para mí no hay tanto que darle vuelta al asunto. Simplemente es un trabajo que conlleva mucha disciplina y en lo posible debe autosustentarse, que es lo que me interesa, ¿no? Hablar de esto, no más allá de la fórmula comercial, porque eso, si es que un artista escoge ir detrás del reconocimiento y aparte del reconocimiento buscar más que todo solo el dinero, pues eso es de la decisión de cada artista. Uh-huh. Lo que sí pienso es que debe ser autosustentable y que la gente que los seguidores, el público, los medios tienen que unirse para que esto funcione de la mejor manera, ¿no? En el caso del rock, el metal, en nuestro país, lastimosamente, como tú mismo lo citas, ha tenido problemas en estos últimos más de 10 años por esa intención de comprar la cultura, de comprar los festivales, de poner banderas por ejemplo, en los festivales y en los conciertos, y más que todo aglutinar a la gente a favor de sus posturas electorales, y eso ha determinado, por supuesto, desunión, y ha tenido mucho que ver con la separación de un movimiento que por naturaleza debe estar fuera de los compromisos electorales y peor de los intereses económicos de los grupos de poder. Entonces, por suerte, existimos bandas que no tenemos sino la voluntad de seguir creciendo como artistas y seguir alimentando el interés del público y de los seguidores de tener buena música y también, ¿por qué no?, buenos mensajes. Chévere, o sea, tú topaste ahí algo importante, ¿no? O sea, de lo que pasó en los 10 años del anterior mandatario, donde se
hizo todo esto de conciertos gratis, festivales gratuitos, donde quizás se mal acostumbró al público, ¿no es cierto? ¿Qué tan mal le hizo eso a la escena local? Bueno, creo que hay que entender también esto desde otros aspectos, no solamente desde el aspecto del interés que tuvo el anterior gobierno y por supuesto que tiene que ver con el actual gobierno también. Yo creo que tiene que ver también con idiosincrasia de nuestros pueblos, ¿no? En este caso, nosotros como ecuatorianos no hemos tenido la suficiente cultura y educación como para sostener a los artistas locales. Entonces desde ahí ya el problema se radica en eso. Entonces ha sido fácil que la gente se acostumbre a no pagar nada y ha sido fácil que cualquier músico, si te llaman y te dicen, bueno, pues va a haber un festival en el que hay recursos de un gobierno seccional o gobierno estatal, en el que te quieren pagar y te van a poner todo y es un festival de rock, pues difícil negarse. Sin embargo, ya cuando llegan las cosas a manejarse de una forma muy, muy cruda y ponerte con los políticos en las mismas tarimas y que los conciertos y festivales tengan que ver ya con eslogans y publicidad de los gobiernos, ya es otra cosa, ¿no? Entonces ahí sí, obviamente se ha visto qué grupos lo hicieron y qué grupos no. Entonces, yo aquí veo el interés de los grupos políticos de poder al aprovechar esa idiosincrasia en la que no se aprecia el arte, no se pone como en primer plano a los artistas locales, sino a los de afuera. Y también la situación económica, en la que si es que un concierto que ponen gratis, pues claro, va a tener 30,000, 15,000 asistentes y cuando tenga costo, pues no va a haber ni 1,000. Sin embargo, ese es un fenómeno global, ¿no? O sea, tampoco tenemos que focalizar el problema en nuestro país. Yo creo que es una cosa que pasa en todo lado y lastimosamente tampoco tiene que ver solamente con los festivales gratuitos, sino con los tiempos actuales de la tecnología y las redes, ¿no? Entonces el hecho de poner asistiré a un evento o un like o cosas de esas, ya prácticamente en estas alturas hace a las personas estar ahí y a la hora del té no van. Entonces, o lo único que ya les da pereza, ya no hay una especie de acción y militancia que había antes, ¿no? Entonces, con el hecho ya de ponerte un like o ponerte que sí vas a asistir, ya prácticamente estás virtualmente diciendo que lo hiciste, pero nunca lo hiciste en persona. Entonces, son 3 los factores los que yo veo. Y no tiene mucho que ver solamente con lo que pasó con el gobierno anterior, sino que tiene que ver en general con la forma de pensamiento de las personas y cómo también está nuestra movida del rock, del metal, de los géneros extremos, del punk, del gringo. Cómo se han parado históricamente dentro de las sociedades, ¿no? Entonces, por suerte, estos géneros existen y son nuestra forma de comunicar y de comunicar la irreverencia que tenemos frente a estas normas sociales, políticas caducas y que no sirven. Entonces, para mí, el hecho de pertenecer a un movimiento de rock, un movimiento de metal, que se ha forjado desde el underground,
siempre no deja de ser un orgullo y por suerte se mantienen las cosas a nivel de coherencia con lo que se pensaba hace 20, 25 años, se sigue pensando. Chévere, y bueno, aterrizando en estos momentos pandémicos en los que lamentablemente estamos atravesando, siendo uno de los países más golpeados, ¿cómo crees que ahora se venga el panorama para los artistas, para los gestores? Si ya antes era un poquito complicado, ¿cómo crees que ahora será el panorama para el artista local, para el músico en general? Bueno, justo como tú dices, ¿no? O sea, hay que, si vamos a hablar de ese tema, hay que poner los pies sobre la tierra y decir, primero que estamos viviendo una crisis, dentro de una crisis mundial, una crisis que a todos nos mueve el piso, a todos nos golpea, a unos más, a unos menos, pero a todos nos está golpeando. Entonces, primero tener el agradecimiento de lo que se tiene y luego pues sí, ya hablar de las realidades ya personales. En el caso de nosotros, los artistas, mucha incertidumbre, mucha tristeza de que esto que está pasando no se puede controlar y no se tiene un panorama claro, ¿no? Entonces, mucha solidaridad con los compañeros músicos, no solamente de aquí, sino del mundo, que están sufriendo los embates de esta crisis sanitaria, ¿no? Es terrible, porque, como te digo, o sea, no es solo hablar del arte, es general, o sea, es una catástrofe mundial que lastimosamente está pegando más duro a la gente pobre y a la gente que como nosotros, que no tiene la capacidad de sostener por mucho tiempo el encierro y la posibilidad de conseguir lo básico. Entonces, un músico, si no tiene presentaciones, no tiene la manera de costearse lo que necesita, pues es terrible que pueda colapsar y que, bueno, muchos de nosotros estamos con las justas y ya preocupados porque los siguientes meses no se ve la cosa clara, pero al mismo tiempo, como esto es así, porque es una crisis mundial, también una alegría profunda por el planeta, ¿no? Que está teniendo un respiro de nosotros, los humanos. Y al mismo tiempo esta tristeza, esta incertidumbre de sabernos dentro de una película de ficción que tranquilamente hace unos 2 años hubiéramos pensado que esto nunca hubiera pasado. Pero ahora, justo como una película, estás tú allá, yo estoy acá, hay relaciones humanas que se están dando simplemente ya solo por computadora, eso eran los tópicos de las ficciones, de las películas, ¿no? Entonces, mucha tela que cortar, o sea, mucho que hablar al respecto. Nos ha llevado a reflexiones grandes de esta crisis, y creo que tenemos que sacar algo bueno de todo esto, ¿no? O sea, más allá de que nos salvemos, y con todo el respeto para las víctimas y las familias que están sufriendo, más allá de que pasemos esto esperemos que unos 2 meses, 3 meses, digamos el problema fuerte, ¿no? Y que poco a poco esperemos que la tecnología así mismo nos dé la posibilidad de una vacuna, y el año siguiente las cosas
digamos, estén en lo posible, digamos, normales, porque desde aquí en adelante nada va a ser normal, porque nuestro estado como humanidad creo que tenía que ser así de brutal, ¿no? Seguro van a haber muchos más muertos de los que están diciendo oficialmente, y seguro el sufrimiento que causa esta peste, que tampoco sabemos a ciencia cierta si es que es un experimento o se dio porque se dio, ¿no? Entonces hay muchas sospechas de que esto es una estrategia política, pero bueno, ese es otro tema. A lo que sí voy es a lo difícil que se puede poner la cosa luego, porque si esto pareció un poco como para limpiado a la gente, limpiado a las clases, porque los más afectados son los pobres, por lo menos sacar una reflexión y ver, ¿no?, que realmente el humano no es la gran cosa, ¿no? Ni lo fue ni lo será, y que la naturaleza tiene muchas posibilidades de borrarnos del planeta, ¿no? Y que dentro de que cada uno, ahí sí me refiero ya a una reflexión personal de cada uno, tratemos cómo nos encontró la crisis, con quién estás, qué tienes en tu vida. Eso también fue y sigue siendo actualmente cosas que rondan en nuestra cabeza, y creo que esas reflexiones nos van a hacer ver mucho más lejos que antes, mucho más reales, tal vez enfrentar los miedos, entender las cosas, los errores que cometemos, saber con quién cuentas y con quién no, qué has hecho antes de tu vida, un montón de reflexiones. Así es, Igor, y bueno, para quienes no sepan, Igor también, además del arte que él realiza en la música, también tiene un posicionamiento muy claro, un posicionamiento contestatario en el arte que él elabora. También tiene un vínculo importante con ciertos sectores sociales, con luchas sociales, y a partir de eso quisiera saber tu lectura acerca de lo que está pasando ahora, especialmente en el sentido de cómo este gobierno nefasto está manejando las cosas, ¿no? Especialmente poniendo ahí, dándole más poder a la policía, a los militares. Vivimos una ola de despidos increíbles, despidos de profesores, médicos maltratados que no tienen ni siquiera los insumos. Desde esta lectura que te ha brindado el arte a través de los años, ¿qué lectura le das a este episodio lamentable que estamos pasando? No solamente por la enfermedad, sino también por estos problemas sociales que lamentablemente estamos atravesando. Bueno, como decía hace poco, la semana pasada que conversaba con un amigo, parece que octubre del 2019 era un adelanto de este marzo 2020, ¿no? Para el Ecuador en octubre nefasto, donde hubo mucha violencia, como en muchos otros países, pero nosotros no olvidaremos jamás la postura fascista de este gobierno de Moreno, ¿no? y sus esbirros. Y lastimosamente esa experiencia en la que el pueblo se paró y a costa de tantos muertos y se pudo levantar, suspender un decreto que nos iba a asfixiar más, ya pudimos entender qué tipo de gente está en el gobierno, ¿no? Bueno, a los que ya sabíamos, pero esto ya se generalizó. Entonces, claro, es brutal saber que destinan en media crisis, o sea, la crisis aparece, nos encuentra como a muchos países, porque obviamente también hay que ser claro en eso, que no todo es culpa del gobierno.
una crisis mundial sanitaria que a ningún país lo ha sostenido con una sólida estructura sanitaria de medicina, ¿no? A todos nos ha golpeado, pero el manejo del pago de la deuda externa, el recorte brutal que en estos días ha hecho para la educación, que es incluso inconstitucional, toda la serie de evidencias que demuestran que este gobierno lo que ha hecho es directamente entregar el poder a grupos que han querido manejar al país siempre como una hacienda, y que ahora las instituciones públicas siguen siendo de estos grupos de poder. Es nefasto, ¿no? Entonces, todo mi rechazo y toda mi solidaridad con la gente que está siendo vulnerada, ¿no? Hay muchos casos de despido, hay muchos casos de que se está aprovechando la crisis para hacer un montón de cosas, como por ejemplo te pongo el ejemplo de nosotros como una sociedad de gestión que estamos en trámite de hacerlo para que no se mantenga la sociedad de gestión que es la única aquí en Ecuador que representa a los músicos. Se ha hecho un proceso de 2 años y justamente hace 2 semanas nos han notificado suspendiendo nuestro proceso. Entonces aprovechan, y también es una artimaña del gobierno, ¿no? Entonces es denso, ¿no? Hay muchas cosas, en general el manejo de la economía y la fórmula de menosprecio a la cultura, a los artistas, es terrible. O sea, no se puede esperar otra cosa, porque este gobierno es el mismo gobierno que antes. O sea, solamente se pelearon, ¿no? Y eso es denso, porque se persiguen los unos a los otros, pero los dos bandos son los mismos. Y a partir de eso, la lectura rápida que tengo sobre este conflicto de poderes, esta pugna, la derecha clásica está ahí esperando para llegar el próximo año, ¿no? Entonces, es terrible, no. Sin embargo, tal como la música y el arte extremo nos da la fuerza para seguir, tenemos que estar unidos, y mi mensaje es de unión y de mantenernos creando, que el arte es la única manera de libertad en estos tiempos, ¿no? Entonces, para finalizar, Igor, cuéntanos un poquito sobre los proyectos que has venido forjando últimamente, ¿no? Además de Inti, Sal y Mileto, sabemos que tú cuentas con muchos proyectos más a tu haber, y a pesar de que estamos en este momento, has seguido ahí trabajando. A ver si nos comentas un poco de lo que has venido desarrollando en estos tiempos. Sí, bueno, lo que me ha pasado en estos últimos meses, digamos, ha sido por lo menos comenzar el año con buena energía, ya que con mi proyecto solista saqué el 4º disco, y con Ente, que es, como les contaba, mi primera banda, desde el 91 sacamos también una nueva placa que está siendo editada en algunos países. Entonces, bueno, se aplazaron muchos conciertos luego cuando pasó la emergencia, y bueno, yo me he dedicado últimamente en esta cuarentena a trabajar justamente las ideas que
que no había tenido tiempo para trabajar antes, que es un proyecto que tengo con mis dos hijos, que se llama Icasas Trío, que es un proyecto básicamente instrumental de música de rock progresivo. Entonces, aprovechar de contar las ideas que ya venía preparando para algún momento ya definir maquetas y todo, ha sido un trabajo arduo. También al mismo tiempo, hoy acabo de terminar un curso internacional de guitarra que mi parte, esto es dentro de una escuela de guitarra que se llama Guitarcraft, que participamos más de 130 músicos de por lo menos unos 40 países del mundo. Y ahí dentro de este curso pude hacer un performance de un tema que está en internet y aparte una composición también individual, que es la que te había compartido. Entonces, por el momento, también preparando material audiovisual de Ente, un drumcam de un tema del último disco. Y también, claro, con Sally Mileto hemos decidido tomar cartas en el asunto porque estábamos justamente componiendo un nuevo disco. Entonces, tratar de hacerlo ya periódicamente con estas herramientas tecnológicas. Y sí, muy atento al desarrollo de lo que es la normalidad para nosotros. Los músicos vivimos aislados un poco siempre, no nos ha cogido tan de sorpresa esto. Siempre estamos trabajando en nuestra trinchera, salas de ensayo, cuartos o en los lugares que escogemos en las casas. Así es que eso ha sido como el pan de cada día. Sin embargo, por supuesto, no con una tristeza e incertidumbre como la que tenemos en estos tiempos. Bueno, Igor, lamentablemente en el programa no contamos con mucho tiempo. Esperamos que quizás cuando pase esto y volvamos a la normalidad, tenerte en las cabinas de la radio Casa de la Cultura y compartir más anécdotas tuyas. Muchas gracias, Igor, por tu tiempo y bueno, a ver si nos puedes mandar un saludito al programa de Frecuencia Subversa. Chévere, David, gracias por la invitación. Es siempre un gusto tener a colegas como tú en algún medio que esté pendiente de lo que hacemos los músicos, los artistas, la escena del rock, el metal, el hardcore, el punk, los géneros que tienen más que ver con esa irreverencia, con la lucha social y la protesta, ¿no? Entonces, muchos saludos para Frecuencia Subversa. Soy Igor Icaza, Sally Mileto Ente, músico ecuatoriano, y les mando un fraterno abrazo, mucha fuerza y paciencia en esta crisis. Y bueno, vamos a salir adelante, hermano. Gracias, Igor. Chévere. Un abrazo. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Y esta fue entonces la entrevista con Igor Icaza aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa. Un honor realmente tener a una personalidad de la música aquí por estos espacios de radiodifusión. Así que bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo hoy en un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos hasta el siguiente martes. Chao. Así es, como lo has mencionado, David, nos despedimos del programa del día de hoy. Nos conversamos la próxima semana. Estuvimos escuchando el trabajo de Ente, ahorita la canción Autoflagelación, un trabajo lanzado en el año 2003 bajo el sello de música híbrida.
chequenlo en YouTube, chequenlo en las redes, y pueden contáctense con Igor y consigan el material autónomo directamente desde de la mano de las bandas. Con esto finalizamos y les vamos a dejar con una última cancioncita de la banda Ente antes de despedir el programa y agradecer a todos quienes se sintonizaron el día de hoy. Vamos a escuchar para finalizar el programa el día de hoy la canción que se llama Zanja de Excrementos de la banda Ente. Hablamos la próxima semana, chao. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.